Gloria a Dios. Vamos a orar, estimados hermanos. Hoy tenemos un tema bien interesante, así que vale la pena escucharlo con mucha atención. Oremos. Padre, te damos las gracias por la mañana que nos regalaste hoy para poder venir y congregarnos virtual o presencialmente. Queremos recibir la bendición de tu palabra y aprender, porque apenas estamos aprendiendo, Señor. Cada vez nos sorprenden tus maravillas, las revelaciones de tu palabra. Regálanos hoy ese pan de vida. Y te pedimos hoy que cada familia con sus niños en la escuela dominical, los mayores acá, los jóvenes en teens, cada uno le dé su parte, Señor. Y prepáranos para tener la oportunidad de gozarnos en la eternidad contigo durante toda esa vida eterna que nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, por el cual te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, estimado hermano, sean todos bienvenidos. El tema de hoy es un tema complicado, delicado y difícil de entender, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor entendible posible, en lo posible. Tiene que ver con el sexo y la eternidad. El sexo y la eternidad. Este tema tenemos que entenderlo desde el propósito con el cual Dios puso la sexualidad humana en su criatura estrella, que es el hombre, el ser humano. Muchos se preguntan: Dios mío, ¿por qué Dios no nos libró de la sexualidad? Con eso, si nosotros los seres humanos no tuviéramos sexualidad, pues qué problema que nos habríamos quitado de encima, viviríamos más felices. Pero la verdad es que Dios, en su infinita, poderosa misericordia, consideró la sexualidad de la raza humana tan importante que Él mismo se proyectó, Dios se proyectó para nacer un día, Dios, que nunca tuvo cuerpo cuando Él estaba solo, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios plural, un Dios trino. Él pensó, y dentro de su diseño, Él quiso tener a alguien para Él, y que ese ser o esos seres fueran de Él, propiedad como mutua, como es el esposo dueño de su esposa, en el sentido, como lo dice la Biblia, que la mujer no es la dueña de su cuerpo, sino el marido, y que el marido no es el dueño de su cuerpo, sino la mujer. 1 Corintios capítulo 7. Así Dios también quería en el futuro, desde que Él pensó en crear todo lo que existe, los universos, Él pensó en que en la eternidad Él, el Dios eterno, no estaría Él solo. Por eso Él creó a los humanos, para que los humanos un día estuvieran unidos con Él, creados por Él, y fueran propiedad de Él en un acto de unión como la que Él diseñó para la primera pareja. Por tanto, dejará el hombre, en este caso hombre y mujer, a su padre y a su madre, y se unirá, dice, a su mujer, y serán los dos una sola carne. ¿De dónde Dios le salió la idea de coger a dos y pegarlos? ¿Y para qué? ¿Por qué de una vez no diseñó a una sola criatura que no fuera macho y hembra, varón y mujer? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sacar a los seres humanos de dos partes?
Entonces, cuando uno comienza a ver cómo Dios metió la sexualidad como parte maravillosísima de su creación, es un diseño perfecto. Empecemos por algo. Los seres humanos nos enfermamos, nos podrimos, nos corrompemos y nos volvemos una cosa terrible. Y si no nos entierran, somos en olor y descomposición, o igual o peor que los animales. Y nos comen los gusanos. Nosotros, si no viene el rapto, todos ustedes dentro de 120 años no habrá ninguno de ustedes. Si es que el Señor no ha venido, todos estaremos en el barrio de los acostados. Y ahí seremos solo tierra y mugre. Eso es todo lo que va a ser usted y yo. ¿De qué nos sirve tanta perdedera de cosas, impulsos, esfuerzos? Diría alguien, no, pastor, pues si ese es el fin de uno, llegar a convertirse en un cuerpo desechado, corrompido y acabar en un hueco, pues eso vas a hacer tú y voy a hacer yo si el Señor no viene antes. Pero esa es la verdad. Pero entonces, ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué meterle cerebro, inteligencia, pasiones, amor, lágrimas, alegría, placer a un ser que del día de mañana es igual que la corteza de un árbol podrido? Ah, no, tiene que haber algo más. Imposible que terminemos todo allá. Pues miren, hermanos, me la he pasado dándole vueltas a este tema. Y este tema nació también de la preocupación que yo tengo de ver que el ser humano no quiere pensar en Dios, sino para lo que le interesa. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Le damos el sentido pésame a la familia, en primer lugar, de los hermanos Rueda, el hermanito César Omar Rueda, sus hijos, su hermano y sus hermanas, bueno, que partió, no lo había comentado, la semana anterior a esta, ¿cierto? Estuvimos en el sepelio de nuestro querido hermano Luis María Rueda. Pero fue una de las ceremonias más lindas de sepelio a las que haya asistido en mi vida. En mi vida. Ahí está la hermana Pilar, que estuvo acompañándonos también. Y murió nuestro hermano de 94 años, hermano César Omar. Ahí está la familia. Pero fue una de las partidas más maravillosas, y no porque estamos haciendo fiesta porque se murió el hermano, pero es que ver la alegría que hubo en la ceremonia del sepelio, ahí en el cementerio de las Colinas, y las lágrimas de alegría, claro, también la tristeza de nuestra hermana Noemí, su mamita, que le sobrevive, y sus hijos y nietos. Pero, ¿por qué digo estas palabras? Porque ese es el propósito de Dios, que cuando nosotros nos vayamos, ninguna persona se quede triste. Ay, se perdió tanto amor, tantas cosas lindas del abuelo, terminaron allá en el cementerio. No, hay trascendencia. Estábamos felices y ellos estaban felices de ver que su papá se convirtió al Señor a los 80 años, porque murió de 94, ¿cierto? Y los últimos 14 años de su vida fueron los años más maravillosos que esta familia pueda contar. Y yo digo, eso solo lo hace Dios. Cuando uno encuentra el propósito de vivir, las cosas ya no son solamente trabajar, tener hijos y tener batallas y morirse. Pero cuando iba para el lugar donde quedó el cuerpo de nuestro hermano, pues donde lo iban a enterrar, gracias, hija, me pasó algo y tengo que contarlo porque es una experiencia que Dios me regaló. Cuando iba camino, pasé por uno de los andenes en los cuales hay tumbas a los lados en el prado, y me causó mucha curiosidad que yo venía pensando en estas palabras y que tienen que ver con el tema de hoy. Yo decía, Señor, ¿en qué termina uno, no? Porque siempre que uno va al cementerio, uno se pone a pensar, ay, ¿y a mí cuándo me tocará? Y todo el mundo piensa eso, ¿no? Por lo menos yo. Y pensaba, Dios mío, nosotros los seres humanos, unos con poco dinero, en la pobreza, otros en el término medio y otros en la extrema riqueza.
Y todos creídos, todos petulantes, todos peleoneros, cada uno se cree el más duro, él se siente el mejor, el más espiritual, el otro el más rico, el otro el más importante, y todos, aquí llegué yo, fíjense que llegué yo, aquí estoy yo, y las redes sociales, aquí estoy yo, aquí está ella, aquí estoy yo, aquí estamos nosotros, pero luego aquí está él, ahí estaremos. Y me acordé, increíble, pero me acordé de que una vez uno de los hombres más ricos de Colombia, me reservo su nombre, una familia con un apellido de dinero aquí en Santander sobre todo, una vez me contrató el Centro Comercial Cañaveral. Cuando el Centro Comercial Cañaveral empezó, yo era publicista, era una empresa reconocida gracias a la misericordia de Dios en ese tiempo. Luego me retiré de esa actividad, pero cuando yo era líder de esa empresa, me llamaron a mí como líder de esa empresa para asesorar, para que un día Cañaveral y todo este sector se convirtiera en el sector más comercial del área metropolitana. Pero en esa época no era así. En esa época poner el centro comercial era atreverse a mucho porque nadie venía por acá. Así que eso hace bastantes años. Y me llamó la administradora del Centro Comercial Cañaveral, que en esa época era nuevo, y me dijo, bueno, no era pastor, bueno, don Omar, usted, ya que usted presentó una propuesta y es una propuesta que los socios de todo esto les gustó, ahora el señor propietario de todo esto y de la firma que construyó todo esto, quiere escucharlo a usted de su propia boca. ¿Qué es lo que usted piensa hacer para que Cañaveral se convierta en un polo comercial grande en el futuro? Y entonces me puso cita, pero él no estaba en la oficina, sino que él me puso cita, pero él no da la cara. Entonces yo le dije, ¿y cómo hago para hablar con él? Y me pone cita aquí en la oficina, aquí en Cañaveral. Digo, es que él nunca se encuentra con nadie en la oficina, es muy poca la gente que él atiende. Él atiende, pero al estilo de él, entonces él no le dé la mano, él no le gusta que le den la mano. Tampoco lo mira a los ojos, él no le gusta que le miren a los ojos. Él le va a dar la espalda y no se preocupe, no se asuste, él es así, él siempre da la espalda cuando no hay gente así importante como él. Pero no se asuste. Yo dije, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Vaya, él lo está esperando allá en el puente que comunica a Cañaveral con Caracolí, que ya estaba hecho. Y yo me fui con susto, porque claro, este señor me va a comer. Y era bastante alto. Cuando yo llegué lo encontré mirando hacia allá, hacia Bucaramanga, desde el puente peatonal, así mirando. Buenas tardes o días, don fulano de tal. No, verdad, no me saludó. Entonces yo me paré al lado de él y me puse a mirar para donde él miraba. Así, como quien no quiere la cosa. Hermano, atender gente soberbia y creída es lo más increíble de esta vida. Y entonces, cuando ya vio que estaba ahí, me dijo, sin mirarme, dígame a ver cuáles son sus estrategias para lo que usted ya sabe. Sí, cómo no, y empecé a explicarle, cuando de repente me pega una grosería. Me dijo la grosería más grande, cállese tal por no sé dónde. Todos los de su clase son lo mismo, hablándome estiércol. Yo, Dios mío, ¿con quién estoy hablando? Yo creí que estaba hablando con el diablo. Pero no, era un señor de la sociedad de Bucaramanga, muy soberbio, muy creído él. Entonces dijo, a mí hábleme en concreto, a mí no me hable estiércol. Yo, bueno, disculpe, esto es lo que yo voy a hacer, esto. Listo, eso es, el trabajo es suyo. Y volteó la espalda y se fue. Y yo le dije, discúlpeme, don fulano, aquí está mi tarjeta de presentación. Me hizo la mano así como quien dice, ¡ay, qué fastidio! Tiempo después, yo lo encontré a él, anciano. Ya caminaba doblado, ya no estaba así de alto. Caminaba así, bien encorvado así, despacito. Porque me puso cita. Quería saber quién era el que había comprado este lote. Porque este lote se lo compramos a ellos cuando ellos estaban en ruina.
se habían arruinado y estaban vendiendo las últimas tierras. Y este lote donde estamos nosotros hoy predicando era el botadero de basura de esa constructora. Y yo les compré el botadero de basura donde botaban todos los escombros de las demás constructoras. Pero les ayudó. Y él dijo, quiero saber, a lo mejor diría, ¿quién es el bobo que nos compró eso? ¿O quién terminó quedándose con ese lote? Y me puso cita. Y lo mismo me dijo la señora, viene don fulano por ahí, quiere conocer quién fue el que compró este lote y lo quiere conocer a usted. Pero él no va a entrar ni le va a dar la mano. Y yo le entiendo, ya lo conozco. Y entonces pasó el viejo y yo estaba tomando tinto con la gerente y él pasó y se quedó parado en la puerta y me miró y me hizo, hola. Y se devolvió, ya. Y yo terminé pensando en mi vida, Dios mío, la vida da muchas vueltas. Los seres humanos somos soberbios. Pero ¿a dónde termina todo? Uno se vuelve nada, se envejece, las fuerzas se acaban. Ni siquiera uno ya no puede mirar a los demás por debajo porque los demás están por encima de uno porque uno se encorva. Y el sabio Salomón dijo eso, que antes que a uno le llegue la hora en que ya las piernas ni lo sostengan, la muela ni siquiera pueda morder bien, las ventanas de los ojos se le apaguen, ya uno no ve la luz, y cuando llegue la hora en que la cadena de plata se rompa, vamos a hablar de la cadena de plata, porque la cadena de plata tiene que ver con la sexualidad del hombre, con la vida. Entonces, volviendo al cementerio, yo venía pensando en eso, en la soberbia nuestra, en dónde termina tanta carrera. Y oh sorpresa, yo venía hablando con mi esposa hace 8 días, 10 días, cuando de repente volteo a mirar a la izquierda y veo una tumba. Pero vi el nombre de ese señor, el que me humilló tanto, pero que le compramos este lote. Y lo vi ahí acostado, en el barrio de los acostados, ahí. Y yo, mami, espere. Mire quién está ahí. Dijo, ay, sí, don fulano. Dije, y a él que le gustaba que ni lo molestaran ni nadie lo tocara. Y lo enterraron con 2 más. Está su esposa, más arriba está el nombre de ella, y más abajo está un nombre de un sobrino, ¿es? Un sobrino. Tú también lo viste, hermana Pilar. 3 en 1. Y le dije, tanta carrera de uno por tener una mansión gigante, un cuarto donde cabe uno como en un estadio, y terminan metiéndolo en una tumba con 3. Pero el problema no es solamente que esté incómodo porque los huesos no sienten nada, ni la piel de nada. El asunto es dónde está esa persona ahora. Y quiero que veas por un momento, hablando de este tema, lo que dijo el sabio Salomón. Mira, Salomón, que tuvo tanto dinero, tantas mujeres y tantos pecados, pero que se arrepintió antes de morirse y escribió este libro. Quiero que leas conmigo el libro de Eclesiastés en el capítulo 12. Eclesiastés en el capítulo 12, en el versículo 1, dice que el ser humano tiene que acordarse de sus creadores, porque así dice en el hebreo, en el original, dice, acuérdate de tus creadores, Boreijá. Pero aquí dice en la mayoría de las Biblias, acuérdate de tu creador, no vamos a pelear por eso. Pero en la Biblia BTX, ¿quién tiene la BTX aquí? ¿Alguien tiene la BTX? ¿Alguno que tenga la BTX, venga y léame, qué dice ahí? Venga, hermano Alex. ¿Qué dice ahí ese versículo en la BTX? Sí, señor. Dice, acuérdate de tus creadores, de Aleph Tav, en tus días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acercan los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Gracias, hermano Alex. Miren, hermanos, acuérdate de tus creadores, porque nuestro Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es un Dios plural, por eso tus creadores. Y esa versión lo aclara. Entonces, eso dijo él empezando a escribir esto. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con la sexualidad? Pastor, usted nos votó para el otro lado, yo estoy animado, pero tranquilo, hermano, no se acelere. Ya le vamos a hablar por qué la sexualidad está vinculada con la eternidad.
Luego él dice todo lo que yo le venía diciendo antes de que a uno, le coja la temblera en las piernas, ya no se sostenga, pero dijo algo en el versículo 5, que se lo van a poner ahí en la pantalla. ¿Qué tal si leemos el versículo 5? Dice que van a pasar ciertas cosas. Leamos, acuérdate, es el 5. Dice, cuando que sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino, florecerá el almendro, la langosta resultará costosa, onerosa, y no servirá de nada la alcaparra, pues el hombre se encamina al lugar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Lástima que esta versión no lo aclara mucho cuando dice que de nada le servirá la alcaparra. Lo que pasa es que hay una planta que se llama el alcaparrón en hebreo, y la usaban los judíos para afrodisíaco. Usted me entiende lo que es afrodisíaco, para avivar las pasiones sexuales. Entonces dice, ya está tan viejito que de nada le sirven los afrodisíacos, ya, el hombre ya. Dice, pues el hombre se encamina ¿a dónde? Al hogar eterno, y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. O sea, ahí lo están persiguiendo un poco de funerarias, ya le tienen echado el ojo, ya tiene solicitud en tierra caliente. Bueno, no, si se convirtió o no. Pero vamos al 12:6, coloquemos una versión más vieja, más antigua, coloquemos la versión, la JBS puede ser. Dice, antes que ¿qué? Dice clarito, hablando de la muerte al anciano que le llega, dice, antes que la cadena de plata se quiebre. Y ahí voy a detenerme un poco. ¿Qué es la cadena de plata? ¿Y por qué se rompe cuando el ser humano se muere? Me hubiera gustado tener aquí, pero usted me va a entender, me gusta usar los marcadores y el panelcito. Pero imagínate a un bebé en el vientre de la madre. ¿Cómo está el bebé? Cómodo, digamos un bebecito de más de 6 meses. La Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. El Dios del cielo está siempre preocupado por la criatura, porque desde que se une el esperma con el óvulo ya existe un alma y un espíritu. Alma, cuerpo y espíritu, a la semejanza de que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios trino. Nosotros también somos de 3, alma, cuerpo y espíritu, desde la concepción misma. Y ahí está alimentándose el bebé en una bolsa. ¿Cómo se llama la bolsa? Algunos le llaman la bolsa del aseo porque la van botando como si no valiera nada lo que hay ahí, pero nosotros no, nosotros valoramos lo que hay en la matriz, porque hay una criatura, hay un ser humano completo. Y ese ser humano está siendo alimentado ¿a través de qué? A través de un cordón. ¿Cómo se llama ese cordón? El cordón dominical, no, el cordón umbilical. Es tomando del pelo. A través del cordón umbilical hay alimento que viene de la madre por su sangre al bebé, pero el niño no respira. ¿El niño necesita oxígeno? ¿Cómo se lo dan? ¿Con una máscara? No. ¿Lo intuban? No. ¿Cómo Dios lo intuba? Por el mismo ombligo, por el mismo cordón umbilical que está conectado al ombligo. Ahí recibe sangre, alimento, limpieza de las toxinas y recibe oxígeno. O sea, respira, come y defeca. Todo. Y es sanado y es limpiado todo adentro de la bolsa embrionaria. Así, de la misma manera, como estamos sostenidos, la vida está sostenida por la madre, por su progenitora. Los seres humanos, cuando llegamos al planeta, el cordón se tiene que romper, el de la mamá. El ombligo se tiene que cortar, y ya le digo por qué. Pero inmediatamente esa criatura entra al planeta para vivir de una manera diferente a como vivía en el vientre materno. Lo mismo, cuando Dios quiso meter al hombre al planeta Tierra para que viviera de una manera distinta a cuando él era inmortal, tuvo que existir entonces, y tiene que existir, un cordón por donde el Dios que nos creó nos mete el hálito de vida, nos mete la vida y nos mete la salud y nos limpia la sangre y nos da todas las propiedades para que sigamos
vivos. Ah, ya entiendo, pastor. O sea que al igual la madre nos pare, el cordón lo cortan, pero sigue existiendo un cordón de plata, una cadena de plata, un cordón umbilical espiritual que nos sigue teniendo conectados con el que nos creó, con el que nos da la vida. Y el día en que se llegue a cortar esa cadena de plata, ¿qué sucederá? Se murió. Ah, pastor, pero no es así con el vientre de las madres y el bebé. Vamos a explicar esto en términos bíblicos y qué relación tiene el cordón de plata, que es la conexión de Dios con los vivos, y el cordón umbilical, que es la conexión de los bebés con su progenitora. Vamos a verlo en la Biblia de esta forma. Al terminar el 6, ¿qué dice allí? Antes que la cadena o que el cordón de plata, dicen algunas Biblias, nosotros dice la cadena. ¿Qué dicen sus Biblias? ¿Qué dicen? Antes que ¿qué? Que la cadena, otros dicen el cordón. Bueno, antes que la cadena de plata se quiebre, ¿y qué sucede? Y se aplaste el cuenco de oro donde estamos sustentados, y se quiebre el cántaro junto a la fuente. El cántaro es el cuerpo, y la rueda, que es la energía vital. La rueda. ¿Se acuerdan ustedes que los orientales siempre pintan una rueda y dicen que la rueda de la vida, que la rueda eterna? Toda esa carreta que tienen los orientalistas, pero que sí se llama la energía vital, que es la que la Biblia dice. Y la rueda, la energía vital, ¿qué le pasa? Echa pedazos, caiga en el pozo. ¿Y qué sucede cuando nos morimos y se revienta el cordón? ¿Qué dice el 7? Rápidamente, para no aburrir a algunos que están bostezando, dice: y el polvo vuelva a la tierra. Ahora, el 14 de febrero, ¿qué andaban haciendo algunos que no conocen a Dios? Andan adelantándose a la muerte, ¿cierto? Van y le echan, ¿qué? En la frente, ¿no? Le echan allá el curita y: polvo eres y en polvo te convertirás. Fuera. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y anda todo el mundo por la calle con la señal de la cruz. ¿Qué significado tiene realmente? Vamos a terminar hechos ceniza, polvo. Pero ni con esa la gente se arrepiente. Por lo menos, oiga, yo un día voy a verme polvo, voy a pensarlo un poquito más. No, sale a pelear y sale a fornicar y a hacer de todo con la señal de la cruz. A la gente no le importa eso, pero dice la Biblia: y el polvo vuelva a la tierra como era antes. Y el espíritu, ¿quién es el que da la energía? El que da la energía de la vida es Dios. ¿A dónde Dios da la energía de la vida? La da por la cadena de plata, que es lo que conecta a los seres vivos con el que los creó. Miren, hermanos, hay gente que, practicando doctrinas oscuras, orientalistas también, algunas personas sin ser practicantes de estas religiones ya se han salido del cuerpo. Yo quisiera preguntar, por pura curiosidad, ¿alguno aquí alguna vez se ha salido del cuerpo y ha visto su cuerpo desde afuera? ¿Alguno? 1, 2, 3 personas, 4 personas se han salido del cuerpo. Yo tengo una tía que ya está mayor de edad, menor que mi madre, que cumple 83 en estos días, y ella tenía un problema de joven. Desde niña, ella se salía del cuerpo de noche y veía su cuerpo ahí acostado y se iba a pasear, a dar vueltas por todas partes, flotaba por el aire, iba a casas vecinas, iba hasta otra población cercana, viajaba. ¿Qué era lo que viajaba? El espíritu y el alma, porque era consciente, y si estaba consciente iba el espíritu y el alma. Pero ¿dónde dejaba mi tía el cuerpo? En la cama. Y ella contó a mi mamá, mi madre me lo contó a mí, que alguna vez mi tía quiso volver al cuerpo y había algo que la conectaba a ella con el cuerpo, que es el cordón de plata, pero ella no podía, quería entrar al cuerpo, pero el cuerpo no la quería recibir y se sintió angustiada, se sintió asustada. Y mucha gente hoy en día ha sido llamada para practicar esas cosas, que lo llaman los viajes astrales y que se salen del cuerpo. Y muchos hechiceros y brujos y gente que maneja las cosas con demonios les enseñan a ir y hacerle daño a otras personas y volver al cuerpo. El problema es que cuando la persona abandona el cascarón, abandona el cuenco, como dice este versículo, muy probable cuando vuelva esté lleno de demonios.
Así que Dios siempre quiere que nosotros no estemos despegados, alma, cuerpo y espíritu, y Él lo quiere todo completo, guardado, irreprensible, porque dice la Biblia, porque todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea irreprensible para la venida del Señor. Dios quiere que todo esté guardadito. Nosotros no hacemos eso ni viajes astrales. ¿Queda claro? ¿Por qué ilustro esto? Porque resulta que hay un versículo que me dejó a mí súper sorprendido. ¿De dónde partió también esta enseñanza? En estos días una de nuestras hermanas que estaba viendo uno de los cultos, Dios te bendiga, la hermana que llegó y escribió, usted lo puede encontrar en los comentarios para que sepas que es real. La hermana dijo: pastor, estoy sorprendida porque en estos días, no sé si dormida o en una visión, vi un libro abierto, creo que fue lo que dijo, y una voz que era la voz de Dios que me decía Proverbios 30 tal, 30:10, creo que el Señor le dio a ella. Proverbios 3:10, Proverbios 3:10. Y lo dejó ahí como un comentario en YouTube. Y yo a veces veo los comentarios porque no tengo tanto tiempo, pero a veces los veo todos. Y lo vi y yo dije: Señor, esta mujer, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué? Y la hermana me pregunta: pastor, ¿usted podría decirme qué era lo que Dios trataba de decirme? Porque escuché clarito la voz de Dios que me dijo Proverbios 3:10. Y yo quedé así sorprendida. Y yo no soy una mujer adinerada, ni soy una mujer pues de muchas cosas. ¿Por qué Dios me dijo eso? Después de unos días volvió y me llegó el pensamiento, y el Señor me inquietó: ve y contéstale a la hermana, porque te preguntó y tú sí sabes a qué se refiere eso. Entonces: sí, Señor, voy a contestarle a la hermana. Y cogí y abrí la Biblia. Si quieres tú me puedes acompañar. Abre Proverbios capítulo 3 y de ahí nació el tema de hoy. Y te vas a sorprender todo lo que Dios nos puede revelar. Repito, Proverbios, y está hablando de la muerte, de la vida y de la sexualidad y de la eternidad. Aunque el mensaje específico para la hermana es que el Señor quería que la hermana no pase más trabajos ni tenga más apretones económicos y le aprenda a dar al Señor de lo primero que Dios le dé en cualquier cosa que ella haga. Es decir, que de las primicias, de lo que ella reciba, de los primeros frutos, honre al Señor con sus bienes y Dios la va a bendecir. O sea, Dios le habló a la hermana de ahí. Pero cuando yo leí el capítulo de Proverbios 3, me he sorprendido porque Dios de paso me habló a mí. Y si me acompañas a leer, ahí se lo van a proyectar en la pantalla. ¿Qué dice? Vamos a mirar el 3, desde donde la hermanita, antes de donde la hermana, vamos a leerlo desde el 7. 3:7. Desde ahí lo vamos a estudiar. Proverbios 3 dice así en el versículo 7, el capítulo se llama Exhortación a obedecer, a la obediencia. ¿Cuántos quieren tener harta salud? De verdad, mucha salud. Yo. ¿Y cuántos quieren ser prósperos? Bueno, la mitad. Bueno, todos los demás regálenle la otra parte a los otros y listo, amén. Lo recibimos en el nombre de Jesús, amén. Dios me lo bendiga, hermano. Cuando te digan amén a algo que sea amén, es bueno decir amén porque uno está diciendo así sea. ¿Qué significa amén? Así sea, así sea. Vamos al tema. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice así la Biblia: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Se acuerdan del constructor que les hablé hace poquito? Para él la sabiduría era tener nombre, apellido y plata. Para él eso era la sabiduría. No era sabio ni para saludar, ni para despedirse, ni para nada. Él era, en su propia opinión, eso era ser de caché, diferente a los demás. Y eso es lo que Dios dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahvé. O sea, aprende a tener temor santo de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Y apártate del mal. ¿Por qué? ¿Qué regalos hay en que yo deje de creerme el duro, el que todo se la sabe, y más bien sea el consejo de Dios y el temor de Dios lo que me mueva? ¿Qué voy a ganar con eso, pastor? Mire lo que vas a ganar. El tema de hoy empezó más fuerte acá. Versículo 8 dice: ¿por qué? Porque será medicina a tu ombligo. Ay, ¿dónde dice eso, pastor? Yo tengo el ombligo sano, déjeme quieto el ombligo. No, en verdad lo dice. Mira la JBS: porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos.
Eso está ahí antes de lo que el Señor le dio a la hermana. Pues yo hace mucho tiempo también vi estos versículos. ¿Y por qué el ombligo? Y yo no me quedo contento como que será medicina mi ombligo. Si ya tengo el ombligo sano, Señor. Cualquiera diría, ¿para qué se meten con mi ombligo? Es que la palabra en hebreo, y ustedes ahí me van a perdonar los hermanos que les gusta o que no les gusta que les pasen cosas difíciles, pero para algunos más estudiosos, veamos la Biblia paralela. Y si alguien le puede ayudar al hermano que está en cabina, si no tiene buen manejo de la Biblia paralela, veámoslo en la Biblia paralela. Proverbios capítulo 3, versículo 8, en la Biblia paralela, donde lo podemos ver en el hebreo. En el hebreo, para saber qué cosas no nos dijeron completas a nosotros. ¿Por qué va a ser medicina o remedio para mi ombligo? Y le voy a decir una cosa: lo que usted va a ver, aprovéchelo y vuélvase sabio, porque lo que Dios le va a revelar a usted es, si usted tiene una vida sexual buena, pura, y usted se aparta de todo lo que sea pecado, usted se le va a alargar la vida y va a irle bien en la parte económica. Y escúcheme una cosa más tremenda. Aquí está hablando de cómo a través del cordón de plata, así como la mamá alimenta al bebé por el cordón umbilical, Dios utilizará la conexión que se llama el cordón de plata para meterle a usted, ya no por el ombligo de carne, sino por el ombligo que nos conecta con Dios. ¿Y ese ombligo dónde queda? Acá, más abajo del ombligo. Pastor, dígame por dónde. O sea, ¿Dios me va a intubar los genitales? Sí. ¿Cómo? Con poder de Dios a través del Espíritu Santo. Pastor, o sea que Dios nos tiene conectados a Él por esta parte. La mayor cantidad de energía que viene de Dios para cosas poderosas tiene que estar conectado desde Dios a la parte íntima donde los humanos nos reproducimos. Y lo va a ver. Veamos ahora, capítulo de Proverbios 3, versículo 8, en la Biblia paralela, usted ve ahí la palabra rifut, que aunque allá la ponen con una P, se pronuncia como F. Es la palabra negra que está ahí, y yo voy a coger mi reglita de escuela dominical. ¡Ay, caramba! Se cayó, alguien me ayuda. Pero le voy a explicar mientras allá con el mouse le van a colocar allá. La primera palabra que ponen ahí, rifut. Ahí en hebreo dice rifut teji la sarjejá, hasta ahí nomás, ¿sí? Hasta ahí nomás, arribita nomás. Y aquí traducen, en inglés, ¿qué traducen? Salud estará en ti, o vendrá, o será para tu cuerpo. Y ahí murió todo. Ahí murió todo. Con razón que mucha gente no puede aprovechar muchos versículos, porque nos quitaron la traducción más completa. Dios lo que estaba diciendo, y ahora usted lo va a ver en el hebreo, es: si usted cada vez que ve algo malo le huye, usted está ahí y le huye. Hay una vieja que no es su mujer y usted le huye. Usted hay un negocio torcido y usted le huye a ese negocio. Usted está viendo un programa malo y usted no lo ve. Usted dice: no, ese programa está pesado, no lo voy a ver, me quito de ahí. En ese momento, gracias mi hermanito, en ese momento un chorro de poder de lo alto, energía divina de Dios, va a bajar por el cordón, por la cadena de plata que lo conecta a Él, y a través de esa conexión, que aquí lo llama riput, perdón, esto es salud, medicina. Aquí dice le shareja. Esta es la palabra para, shareja. Le vendrá para, shareja. Ahora vamos a tocar el número 8270 para ver qué traduce, aunque ahí dicen cuerpo. Ahí dice cuerpo. Pero bueno, Dios dice que me va a dar salud al cuerpo. Pero la verdad es por dónde viene y qué viene. Vamos a mirar entonces. La palabra original es, aquí aparece como shor, ¿sí? Y luego aquí la definición. Vamos a ver acá arriba, vuelvo a bajar un poquito. Acá dice shor, miraré más una cadena. ¿Cómo llamaron la conexión espiritual de Dios con nosotros?
La cadena de plata. Y acá dice una cadena, y aquí dice el cordón umbilical. Entonces, tan fácil que en las Biblias le ponen que será salud para tu cuerpo y tuétano para tus huesos. Entonces ahora traduzcámoslo como lo está haciendo ver la traducción del original hebreo. Entonces Dios será medicina para la cadena, porque no es el verbo mirar el que está aplicado ahí en el contexto, y el cordón umbilical. Pero entonces vamos a desmadejarlo o a desmenuzarlo. ¿Cuántos tienen todavía cordón umbilical? Levanten la mano los que todavía tienen el cordón umbilical. No, ninguno, ¿cierto? Ya se lo cortaron. Déjeme explicarle esto. Yo le preguntaba a informes científicos investigando, ¿qué sucede si a un niño no le cortan el cordón umbilical? ¿Qué sucede? O si se le demora el cortarle el cordón. El informe en resumen dice, si no se corta el cordón umbilical, hay pérdida de sangre excesiva. O sea, por ahí se le va la vida al bebé. Si llegan a demorarse en cortárselo, por ahí se le va la vida que viene de Dios. Al estar cortado de la mamá, que es la que le proyecta vida al bebé, también por la misma manguera, voy a utilizar el término manguera sin ser irresponsable, por la misma manguerita por donde le entraba, por la misma manguerita se le va a ir la vida. Tienen que cortárselo. Y al cortarlo, ¿le hacen un qué? Un nudo. Porque si no existiera ese corte, la vida del niño se le escapa, se le va por la cadena de plata. Y dicen, ya no en términos como yo, espirituales, sino en términos científicos, dicen, si no se corta, hay pérdida de sangre excesiva o infección por ese mismo canal. Y se corta para permitir que el bebé pueda respirar y adaptarse a la vida fuera del útero materno. ¿Por qué entonces eso ocurre? Porque si no, el bebé no respiraría. O sea, al no tener el niño aire, él se obliga, algo me pasa, no me está entrando por donde siempre me entra. Claro, él no sabe, él dice, me cortaron el ombligo, ahora me toca respirar por la nariz. No, él no sabe nada de eso. Pero la naturaleza que Dios le puso le hace reaccionar con desesperación, buscando por algún lado, hasta que el niño quiere llorar porque se siente asfixiado, y más que le pegan una palmadita, y le entró el aire por donde era, porque por allá abajo ya no le entra. A los seres humanos, cuando Dios los echó aquí a la tierra, óyeme, ellos venían sin ombligo. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo le parece? ¿Qué es el ombligo? El punto de entrada de todo lo que ya vimos, la vida y lo demás. Pero como Dios creó a Adán, ¿de dónde? Del barro de la tierra. ¿Usted qué sabe si de pronto Dios le hizo así, pin, y le puso una marquita ahí, pastor? Pero la Biblia esto nos enseña que es señal de que estuvimos o venimos conectados, hijos a padres, padres a abuelos, abuelos a tatarabuelos, en línea. Pero ¿cuál era el papá carnal de Adán? Ninguno. Adán no tuvo papá ni mamá. ¿Y de dónde sacó Dios a Eva? A Eva la sacó del varón. ¿Y el varón tiene cordón umbilical? El varón se hincha el vientre y luego no. O sea que ni Adán ni Eva, ¿qué puede usted concretar con eso? ¿Les cortaron el ombligo cuando nació? No tenían cordón. ¿Por qué no tenían cordón? Porque ellos, Dios los creó para que fueran como los ángeles. Ellos fueron creados para ser inmortales. Así que una de las señales de la mortalidad es el ombligo. Pero pastor, entonces después ¿cómo hubiera nacido Caín y Abel y los demás? Pero a los dos primeros inmortales, y ahora hago aclaración, Dios los creó perfectos, y perfectos no tenían ombligo. Pastor, yo soy imperfecto porque tengo ombligo. Si es tan lindo el que yo tengo, no, tranquilo, eres bello, bella. Pero Adán y Eva pecaron.
Cuando ellos pecaron en el jardín del Edén. Y de ahí fueron echados. Mire, cómprese el libro de Génesis, que está muy explicado todo. Ahí todavía, ya lo estamos vendiendo en Amazon. Pero claro, el pastor cómo se cranea los cultos, ¿no? Para que la gente le compre el libro. Este tipo me toca aclarar todo porque así es todo en la vida. Pero le digo, ahí hay explicación de manuscritos antiguos. Cuando ellos son echados del jardín del Edén, ya habían cometido pecado. Y muchos dicen que el pecado era que ellos se unieron el uno con el otro. No, ellos ya se habían unido. Porque le dijo, mire, te entrego esta mujer, a partir de ahora será llamada varona. ¿Por qué varona? Porque fue sacada del varón. Y la Biblia lo dice en 1 Corintios. La mujer fue sacada del varón. Pero después de que ellos son echados a la tierra, ahora el varón es sacado de la mujer. Pregunto, ¿Dios tenía ombligo? Dios no tenía ombligo. Pero ahora Dios prometió que así como el primer Adán cayó, Dios promete, voy a volver a mandar un Adán. Pero no es este, es el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Jesucristo, nacido de mujer, para poder tomar el nombre Hijo del Hombre. Démosle un aplauso a Dios. Dios es bueno, es poderoso. ¿Qué significa eso? Que ahora, así como los padres pecan, ellos también le transmiten al hijo que está por dentro las características, pero también heredan el pecado. ¿Cómo Dios tenía que cortar esa cadena de pecado que viene, pero que es física y que está aquí? Afectó lo físico porque ahora nuestro cuerpo se muere. Pero Dios no quería que así como el cuerpo se muere, también se muera eternamente una persona al estar lejos de Dios, en lo que se conoce como la segunda muerte. Entonces Dios tuvo que hacerse ¿qué? Carne. Dios sabía desde antes de crear a Adán y a Eva que un día Dios tendría, llamémoslo así, ombligo. Y no necesitaba. O sea, de tal manera Dios nos amó a nosotros que se volvió como uno de nosotros, a diferencia de que nosotros tenemos pecado y Él no, Él nunca pecó. Cuando Jesús está en el vientre de María, Él recibió de María, ¿qué recibió? Lo que todos recibimos, oxígeno, sangre, limpieza de todo. Pero cuando Él nace, a Él tocó también cortarle el cordón umbilical, y si no, Jesús se muere. Pero hay otra cosa diferente, que cuando ya Jesús se muere, el cuerpo de Él se pudre o no se pudre. La Biblia profetizó que el Santo, el Hijo de Dios, no vería corrupción. ¿Por qué no vería corrupción si nació de una mujer que tiene ombligo y que heredó pecado, tanto por la parte espiritual como por la parte física? Hay muerte. Entonces vino para deshacer lo que el diablo hizo con Adán y Eva y lo que ellos mismos hicieron, cometer pecado. ¿Cómo lo hace? Volviéndose como uno de nosotros, resistiendo como uno de nosotros y pagando con el cuerpo de Él en la cruz del Calvario, pagando lo que ningún ser humano puede pagar, matando la carne. Matando la carne. ¿Y de quién heredó Él la carne? De la mujer, de María. Así que lo que tenía que matar era la carne, porque el espíritu era de Dios, engendrado por el Espíritu de Dios. Lo espiritual en Él nunca moriría, porque si Cristo hubiera muerto completo, entonces se querría decir que Dios estuvo muerto, y Dios nunca se muere. Tenía que morir la carne de Cristo Jesús. Por eso el cuerpo de Cristo Jesús no se corrompió, porque al haber muerto pagó todo. Y ese cuerpo que tenía tanto pecado, al estar puesto en la cruz, al morir, al salírsele la vida al cuerpo, la vida al cuerpo, al Jesús haber abandonado el cuerpo se muere. Se rompió esa cadena de plata para ese cuerpo, solo para ese cuerpo, y ese cuerpo murió. Y al ese cuerpo haber muerto, ese cuerpo ya pagó. Al haber pagado, el cuerpo que queda ya no se corrompe. En cambio, se muere el cuerpo suyo y el mío, o el de ese viejito que le conté, se nos traga todos los gusanos.
Cristo Jesús, cuando estuvo en la tumba, los gusanos no tuvieron poder contra él, porque él no tenía corrupción. El cuerpo, ya al haber muerto, pagó todo, cumplió todo lo necesario para cancelar la deuda. El cuerpo de Cristo nunca se agusanaría. Por eso ahora, si usted se conecta con Dios a través de nacer de nuevo, cuando uno nace de nuevo, no es como Nicodemo preguntó: ¿tendré que volverme a meter en el vientre de mi mamá, volver a tener otro ombligo, volver a alimentarme por el cordón umbilical de mi nueva madre y volver a nacer? No, ahora te conectas con Dios, y el cordón de plata que te da ahora la vida, que te sostiene, por el mismo cordón de plata te va a venir ahora un poder mayor, que es nacido de nuevo. Al haber nacido de nuevo, hay una fuente que está viniendo desde Dios hasta abajo, hasta ti. Y esa fuente comienza a llegar a ti para hacerte una nueva criatura. Como nueva criatura que eres, entonces debes sentir odio por el pecado. Debes sentir odio por lo que te aparta de Dios. Y ahora termino el culto contándole lo que Dios me mostró. Entonces Dios está diciendo, en otras palabras, si tú tienes temor de mí, no miedo, sino temor santo a mí, me amas, me respetas, me quieres, yo voy a introducir por tu cordón umbilical. En este caso ya sabe que es más que el cordón umbilical, porque ninguno lo tenemos, pero quedó la muestra del ombligo en la Biblia. ¿Por qué Dios dejó la muestra de la palabra ombligo en la Biblia? Porque por el ombligo es que nos alimentamos cuando nos estamos formando. Veamos la misma palabra en el hebreo y usted se va a sorprender. No soy vulgar, usted lo va a leer para comprobar lo que le estoy diciendo, que tiene que ver con la genitalidad de los seres humanos. Miren, coloquemos ahí la Biblia paralela y vamos a ver que la palabra que se usó para ombligo, usted ya vio que decía cadena, cordón umbilical, pero en la parte de abajo, tocando la palabra, acá, la 8270, toquemos 8270 aquí, que es la palabra acá. ¿Listo? Muy bien, bajemos un poquito más, más. Y vamos a ver la concordancia bíblica más abajo, extensiva, por ahí. Me dicen que esa palabra ya aparecía en el libro de Ezequiel 16:4. Ahora lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Ya aparecía la misma palabra. Shora, aquí está. Pero más abajo también me explica que esta palabra, que aquí se utiliza como navel, que es ombligo en inglés, más abajo, podemos subir la palabra un poquito, determina también partes secretas. Acá dice secret parts, partes secretas. Y aquí entre esas partes secretas, ¿cuáles menciona? Dice, interpretadas como, ¿y qué dice aquí? Vulva. Partes secretas. Quiero decirte que lo que la Biblia me está diciendo es que ese cordón umbilical es toda la parte de la intimidad del ser humano, la genitalidad. Por eso cuando tú tienes novia y te acuestas con ella, te estás destruyendo. Por eso, a través de la vulva de tu novia y a través del miembro genital de tu novio, cuando no están casados, los dos, aunque están disfrutando físicamente, se están envenenando, se están matando. El diablo les está robando, les está tumbando la vida, les está tumbando la plata, les está tumbando muchísimas cosas, porque es por ahí por donde Dios dice que él, el que teme cometer ese pecado de la fornicación, en vez de estarle entrando el pecado, le está entrando poder de Dios a su vida. Ríos de agua viva, dice la Biblia. Ríos de agua viva. Mira esto. Mira qué tremendo es esto. Ay, pastor, usted está loco. ¿Cómo acomoda todo de bien? Usted es un pastor corrompido. Estudia la Biblia para que el diablo no lo tumbe. Veamos qué dice Ezequiel en el capítulo 14, donde usaron la palabra y ahí sí la tradujeron como cordón umbilical. ¿Y a qué se refiere? Yo lo voy a explicar rápidamente. ¿Qué tal si nos demoramos 10 minutos más? ¿Quieren? Miren, bendito sea Dios. Mientras colocan ahí Ezequiel 14, verso 4 y 5. Lo que Dios nos está contando es lo siguiente. Resulta que cuando Jerusalén comenzó a cometer tantos pecados de fornicación idolátrica, que es tener ídolos, y otros pecados de maldad,
Entonces Dios cogió al profeta Ezequiel y le dijo: mire, profeta Ezequiel, vaya y dígale a mi pueblo, a la ciudad de Jerusalén, dígale que no se las dé de mucha rancio abolengo, sino que no es de sangre azul. Dígale a Jerusalén que Jerusalén fue una ciudad que nació de los cananeos y de los heteos, o de los hititas y de los cananeos, viene de gente corrompida, pero que yo tuve pesar un día de esa ciudad que inicialmente se llamaba Jehús, que luego se conoció como el nombre de Jerusalén, también llevaba el nombre de Salem, paz, y después fue Jerusalén. Dígale a Jerusalén que deje de pecar, que se acuerde que ella era una pobre bebé abandonada, que el papá y la mamá la botaron a la tierra, al desierto, recién parida, y ni siquiera tuvieron cuidado, por misericordia, de cortarle el cordón umbilical para que no se muriera, y la dejaron con la sangre que nace el bebé y todos los fluidos del cuerpo, se los dejaron ahí para que los animales se la devoraran. Y yo pasé y vi a Jerusalén así. Él hace esa comparación metafórica y dice: yo vi a Jerusalén como estaba de bebé, pero yo sabía que esa ciudad iba a ser alguien especial para mí en la vida. Y entonces leamos, dice: háblales por tanto y diles, así dijo el Señor Dios: cualquier varón de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropezadero de su iniquidad delante de su rostro. Bueno, lo está diciendo, véalo en la versión siguiente, por favor, en el versículo 5. Ya usted lo va a entender, no puedo demorarme tanto, pero sí dice Ezequiel capítulo 14. ¿Es el 6:4? 16, perdón, me equivoqué, gracias. Ve que tengo hermanos estudiosos, gracias a Dios, que nos liberan ahí de problemotas. Dice entonces el 16:4, ahora sí. Dice que en cuanto a tu nacimiento, ahora sí, yo sí decía, el día que naciste, ¿no fue cortado qué? Tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para ablandarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Por qué Dios habló así? Porque está diciendo tener cuidado. Y yo creo que hay una versión que lo dice también bonito, creo que es la misma NTV. ¿Sí? La NTV, coloquémosla para los hermanos nuevos. ¿Qué dice la NTV? Dice: el día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Solo Dios lo hizo. Verso 5. Sí, gracias. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Ya, entonces usted está viendo cómo Dios considera que un buen cuidado es cortar el ombligo. Mira, hermano, cuando no éramos hijos de Dios, al no haber recibido a Jesucristo, éramos hijos ¿de quién? Éramos hijos de Satanás. Usted no tiene que tener nada de conexión con las obras de Satanás, nuestro antiguo padre, porque yo también fui hijo del diablo. Yo hasta le canté al diablo. Yo le cantaba 666, el número de la bestia. Yo cantaba ese tema a todo timbal. Yo era rockero, fui rockero muchos años. Cantaba Autopista al Infierno, Highway to Hell, cantaba todo eso. Y loquísimo, yo encaramado ya en los conciertos aquí en Bucaramanga. Yo era el cantante, cantaba en inglés y cantaba también en español, y yo le cantaba al diablo. ¿Por qué uno hace eso y no entiende? Por lo mismo que usted va y se acuesta con 500 niñas o con 50 muchachos y no le importa un soberano pepino, porque usted piensa que ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Dios dice: así era Jerusalén, pero yo le corté el ombligo. Tú tienes que cortar la conexión que tienes con tus antiguos padres, como Jerusalén era hija de cananeos y heteos. Ahora tú tienes que tener ese ombligo. Y esa conexión viene por la parte donde tenemos los genitales, porque por ahí es donde Dios nos conecta para darnos la bendición. Entonces concluyo esta enseñanza en esta área, que quiere decir: si tú te apartas del mal, yo seré para ti medicina que va a entrar por donde tienes la parte íntima, por ahí. Por eso era que Dios le decía a los hebreos cuando iba a subir al monte donde le dio las tablas de la ley: Moisés, estos 3 días dígale a todo el pueblo de Israel que no se acuesta hombre con mujer, aunque estén casados. Ninguno toca a su mujer, ni la mujer toca al varón. Se van a acercar al monte. ¿Por qué? Porque él tenía una bendición en el monte. Pero pastor, si él mismo dijo que se uniera hombre con la mujer y que no se separaran, sino que por común acuerdo, y eso, que se volvieran a juntar para que el diablo no los tentara. Sí, Dios quiere que estemos unidos y tengamos una buena sexualidad, pero cuando se trata de recibir poder de Dios,
Concéntrese en eso. Y ellos no tocaron mujer, y Dios se apareció en lo alto del monte y le dio las tablas de la ley. Después pudieron juntarse. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Dios dice, en el libro de Juan, mira esto, un poquito antes. ¿Qué tal si leemos Proverbios capítulo 5? A ver si es que esto no es importante. Proverbios capítulo 5, el versículo 9, el versículo 16 y el versículo 18. Vamos a leer. El versículo 5, ¿qué dice? El 9 dice, hablando del hombre que se acuesta con cualquiera, dice así: si lo haces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasa si tú te acuestas con tu novia? Pero es que es mi novia, pastor, hicimos un juramento. Mira, uno cuando es cristiano y le gusta el sexo también, es normal que le guste el sexo. Entonces se echa mentiras. Bueno, mi amor, ¿qué hacemos para no pecar ante Dios? Pues ¿será que nos vamos a casar? Pues de pronto sí. Pues entonces hagamos un voto delante de Dios. Esos votos son pura mentira. Y entonces, Señor, aquí en esta cama, yo no quiero pecar contra ti, ni mi novia tampoco. Entonces, tomados de la manito, nos comprometemos que un día sí nos vamos a casar, si tú quieres, ¿no? Pero por ahora, para no pecar en este acto, te consagramos esta unión. Y hágale, mijito. Ah, no, rico. Santos, santos, santos. Ahora le llegan los dones del Espíritu Santo. Son mentiras. Mentiras que se echa uno, porque la sexualidad solo está permitida en el acto del matrimonio para que la bendición de Dios entre completa. Entonces le dice, si tú no lo haces, dice, si lo haces, ¿qué dice? Si lo haces, perderás. ¿Qué se pierde? El honor. Perderás todo lo que has logrado. ¿Cómo lo va a perder? A manos de la gente que no le tiene misericordia. Va a tener problemas con la gente, problemas en el trabajo, problemas por un lado, problemas por el otro. ¿Qué más? El versículo, el 16, ¿qué dice? Le dice al muchacho, ¿para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales? Es decir, su eyaculación. Dios le está diciendo, muchacho, ¿usted qué hace eyaculando con una, con otra, y allá con otra y por un lado, y contento y feliz? Uy, mano, no sabe, me gané 4 viejas en una noche, usted viera, uy, y eso que tengo entre pecho y espalda 3 de whisky, uy, no, uy, mano, usted es un Dios, arrodillémonos ante este Dios que se cogió a 4 con 4 de whisky, adorémoslo. Así es la historia de esta vida loca. Y las niñas, no, mamita, usted es una niña, esas niñas mojigatas. No, mijita, usted tiene que tener sexo, si no, usted cómo va a saber cómo es el matrimonio. No, así es Satanás como entrena a la gente, porque sabe que el que se aparta del mal, él no podrá meterse por ese raudal. Y el único que podrá entrar por ese canal es Dios. Y al entrar Dios por ahí, él no puede hacerle a ellos lo que piensa hacerle a ellos. Dice entonces, ¿para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales? ¿Qué dice la Biblia? Teniendo sexo con cualquiera. Pero no es cualquiera, es mi amada, es mi novia querida. Igual de perdida, aunque sea querida. ¿Qué dice el versículo ahora, el último que mencioné, el 18? Bueno, leámoslo desde ahí, 18. Ahora el 18. Estamos en ¿cuál? En el 16, 17 y 18. Pongamos el 17. ¿Qué ordena Dios? ¿Qué ordena? Dice, ¿qué deben hacer con ese líquido? Con esa energía, ¿qué se debe hacer? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Y habla de los dos, él y ella. ¿Qué dice el versículo 18? Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. ¡Wow! ¿Cierto? ¿Y qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué dice el versículo siguiente? Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Todo debe ser para el acto con la esposa. Con la esposa. Por último, entramos ahora a Juan 7 y son los últimos 5 minutos de verdad. Juan 7, 37 al 39. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, miren, vamos a leer Juan. Me gustaría que pudieran colocarlo, no sé, en la BTX, pero si no, colóquelo.
es que le cambian mucho a la lengua original, mucho, es mucho, y no sé por qué. Es como si Satanás hubiera propuesto que la humanidad no conociera el poder tan grande que Dios le tiene a un hombre con una sexualidad limpia para una eternidad asegurada. Seguro que sí. Mire, vamos a leer entonces, dije Juan, capítulo de Juan 7. Juan 7. El versículo es el versículo 37. Ya, listo. Juan 7, 37. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito Rey. Voy a explicarlo en esta última parte, gracias, sierva de Dios. Cuando Jesús estaba en la fiesta y subió a la fiesta, en esa fiesta se usaba sacar agua de abajo del río, del estanque de Siloé, y el agua que le llegaba al estanque de Siloé, esa agua pura, le llegaba por un canal muy chiquito que viene de un pozo o de una fuente que se llama la fuente de Gihón o Gihón con H. Resulta que esa fuente de Gihón es agua que está por debajo de donde quedaba el templo. Dios nos hizo cabeza, tronco, extremidades, y la parte de nuestra sexualidad está debajo del ombligo. Resulta que esa fuente en Israel, en geografía real, topográficamente hablando, el templo está arriba, la montaña tiene unas partes interiores y por dentro hay un canal escondido. Y de por dentro de lo más interno de la montaña brota el agua de Gihón. Y el agua de Gihón baja y de esa agua recorre un trecho y llega a un estanque que se llama el estanque de Siloé. Así que Dios hizo la geografía y la topografía de Israel, de Jerusalén, mostrándonos a un ser humano. Y Dios les hacía a ellos, en la práctica, tomar agua de ese río, llevarla en unas especies de mollas o de vasijas de plata o de oro, no recuerdo, y la tenían que llevar para tomarla en el tiempo de la fiesta. Y ellos siempre sabían que el que tuviera la oportunidad de beber de esa agua era una bendición muy grande. Entonces venían a la fiesta queriendo tener la oportunidad de beber esa agua que subían los sacerdotes. Y entonces Jesús les dijo esto, cuando los vio queriendo beber de esa agua y con sed, les dijo lo siguiente, y sabía de dónde venía el agua. ¿Qué les dijo? En el último día, el grande de la fiesta se puso de pie y clamó diciendo, ¿qué hizo cuando los vio queriendo tomar de esa agua? Les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Siguiente, el que cree en mí, como dice la Escritura, la Biblia, ríos de agua viva correrán ¿de dónde? De su vientre. La Biblia dice de su interior. Y la palabra, para ser más específico, del área reproductiva. ¿Cómo así Jesús quiere que beban del agua que viene de adentro de él? ¿De la reproducción de Jesús? No, es que Él es Dios que nos creó y Él es el que nos da la energía para todo, para sanidad, para todo. Así que ¿por dónde dijo que era la cosa? Del agua de Gihón, Él se la iba a dar a la gente de Él, agua de Él. ¿Cómo nos la da? El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. O sea que a ti y a mí Dios nos va a dar un agua que viene de Él, que va a permitir que una energía muy poderosa fluya de acá, de la parte íntima de nosotros. ¿Qué más? Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, porque aún no era dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no era glorificado. Y el versículo 39. Hasta ahí. Le voy a explicar el 38 y no más. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre. Y cuando lo busca uno en hebreo, la palabra es koilias. Miembro reproductivo. O sea, pastor, que cuando yo tengo relaciones con alguien, ¿estoy perdiendo fuerza espiritual? Sí. ¿Estoy perdiendo vida? Sí. ¿Estoy perdiendo salud? Sí. ¿Me puedo enfermar? Bastante. Porque tú estás atentando contra lo más sagrado que es tu cuerpo. Y estás pecando en el área que Dios usa para que de ti fluya el poder del Espíritu Santo. Pastor, o sea que el poder del Espíritu Santo fluye del centro de la creación, de la parte donde uno crea a los hijos, sí, de donde Dios hace nacer la vida.
de ahí, como el río Gijón, de ahí Dios hace nacer poderes espirituales que vienen de Él para la raza humana. Y si la raza humana no cuida su sexualidad, no tiene todas las garantías de vivir en bendición, en mente, cuerpo y espíritu. Y por último, por eso fue que el Señor dijo lo siguiente, en Gálatas 5, 16 y 19, 2 versos con los cuales terminamos. ¿A quién el Señor nombró como los primeros pecados de los frutos de la carne? ¿Cuáles son los frutos de la carne que Dios puso en primer lugar? Dice, ahora, capítulo 7. Y cuando yo leía torrentes, ríos de agua viva, esa palabra agua viva, Dios la llama agua sontos, agua viviente que tiene poder. Ahora sí, Gálatas 5, 16 y 19. Gálatas 5, 16 y 19. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, viviendo por el Espíritu. ¿Y cuáles son? ¿Cuál puso en primer lugar? Ayúdenme. El versículo 19, si pueden leerlo. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. NTV, si me ayuda, NTV. Satanás es experto. Satanás y sus demonios saben que nosotros los seres humanos tenemos deseos de la carne, y por ahí le entra el agua al coco. Por ahí cogen al pececito con ese gusanito. Por ahí la humanidad está cogida. El versículo dice, el 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. Puestos de pie, vamos a leer de pie, Primera de Corintios 6, 18. Primera de Corintios 6, 18. Dios mío, hay gente que se está sanando porque está limpiando su vida pecaminosa, pero este es el mayor pecado y la Biblia lo menciona, que daña el cuerpo. Ojo, el mayor pecado que daña el cuerpo. Leámoslo. No lo digo yo, no me lo inventé yo, está en la Biblia. Pero pastor, la idolatría, el no amar a Dios, sí, todo eso hace parte de los 10 mandamientos. Pero hablando de este tema de recibir sanidad interior, ojo con eso. Vamos a leer la NTV, Primera de Corintios 6, 18. Leámoslo todos, iglesia, por favor. Todos, vamos a leerlo todos de acuerdo. Dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y el versículo con el que empezamos, Proverbios 3, 8. Hoy voy a hacer una oración. Esta oración va a ser para sanarte si tú te contaminaste alguna vez en tu vida con estas cosas que vimos. Dile al Señor que todos esos pecados que tú cometiste de esa naturaleza ya no sigan dañando tu salud, porque lo que Dios nos estaba diciendo, y cuando dijo esto, seré medicina, ponle tu nombre, voy a poner el mío, Omar, porque seré medicina a tu ombligo y seré tuétano a tus huesos, te lo dice el Señor a ti. Yo voy a hacer medicina a tu área del poder donde fluyen los ríos. Ahí donde yo dije que iban a fluir los ríos del Espíritu en ti, lo tienes contaminado. Y yo te pregunto, ¿tomarás agua de una fuente que está contaminada? ¿Tú tomarías agua? No. Tú no tomarás agua de una fuente contaminada. Cierra tus ojos, habla con Dios y dile, Señor, de alguna manera, en alguna parte de mi vida, yo contaminé mi zona donde el Espíritu Santo fluye en ríos de agua viva. De ahí, de mi zona reproductiva, donde tu palabra me mostró no solo el río Gijón profundo del templo,
sino el río profundo que tú pusiste en mí, mi manantial interior, el manantial del hombre y el manantial también de la mujer. Yo me contaminé, Señor. Yo he pecado contra esta área de mi vida. Yo he visto lo que no tengo que ver, he tocado lo que no tengo que tocar, me he entusiasmado con lo que no debo entusiasmarme. Yo, Señor, he caído en fornicación o en adulterio, o he caído en pecados como la orgía, la pornografía y cosas degradantes, Señor. Y yo no sabía que esto no era medicina sino enfermedad. Pero hoy tú me dices: yo, hijo mío, hija mía, yo seré medicina para tu fuente de aguas vivas. Yo quiero sanar tu fuente de aguas vivas. Y quiero ser tuétano a tus huesos, que es donde sale el poder que sostiene todo tu cuerpo. Padre eterno, hoy de verdad la palabra me muestra cosas que me han hecho daño y yo no entendía, yo no sabía. Yo te confieso, Señor, que a mí lo que me importaba era disfrutar y lo demás no me interesaba. Ayúdame a recuperarme en todo. Por eso tú colocaste en los versículos que siguen que te honre con las primicias de todos mis frutos. Y este es un fruto muy delicado. Y yo no te honré con la primicia de este fruto. Yo le entregué la primicia de mi vida sexual al pecado. Yo le entregué la primicia de mi primer fruto de sexo, lo entregué mal a quien no debía entregárselo. Tal vez, Señor, o yo cometí ese pecado en vez de haberte entregado mi cuerpo a ti, se lo entregué a la oscuridad, a las malas pasiones. Dame vida eterna, Señor. Perdóname mis pecados. Jesús de Nazaret, gracias, porque tienes palabras de vida eterna. Limpia a estos jóvenes. Dale fuerza, dominio propio a los solteros. Apártanos de todo mal para que no nos enfermemos, mental, espiritual y físicamente. Gracias. Todo eso, Señor, te lo pedimos y te damos gloria por darnos sabiduría. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hermanos, seamos un vaso de agua pura, de la que Cristo pueda beber. Voy a decirte una cosa. ¿Qué tiene uno en la saliva o en los líquidos íntimos? ADN. ADN. En tu saliva hay ADN tuyo. Tu ADN debe ser limpio. ¿Saben qué le echó Jesús a uno que estaba ciego? ¿Qué le echó? Saliva. ¿Y la saliva de Jesús qué tenía? El ADN de Jesús. Y le echó el ADN de él en los ojitos, mezclado con barro. Y le dijo: vaya, lávese ahora. ¿A dónde? ¿A las aguas de dónde? De Siloé, las aguas que vienen de Gijón. Pureza, pureza, acá, pureza, acá, pureza, en todas partes. Dios te bendiga, Dios le guarde, bendición para todos. Dios les bendiga.